Muy buenos días, el tema de hoy es orar unos por otros. Vamos al libro de Efesios capítulo 6, verso 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar unos por otros. Cómo es importante que usted y yo todo lo llevemos a la oración. Antes de tomar una decisión, antes de pensar en llamar a alguien, antes de pensar en decirle a alguien alguna situación que se está viviendo, debemos llevarlo todo a la oración. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que el orar unos por otros edifica tanto al uno como al otro. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo entramos a la oración y le pedimos al Señor que nos guíe y nos oriente en la dirección de cómo orar, cómo pedir, así como el Señor Jesús nos enseñó. Como lo dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Eso lo encontramos en Mateo 7:7. Pero también cómo podemos entrar y orar y clamarle, pedirle al Señor en la oración. ¿Cómo orar? ¿Cómo debo orar yo por mi esposa? ¿Cómo debo orar por mi esposo? ¿Cómo debo orar por mis hijos? ¿Cómo debo orar por mis discípulos? ¿Cómo debo orar por mi ministerio? ¿Cómo debo orar por mi liderazgo? A veces usted y yo nos guiamos por vista y guiamos, Señor, que no sea soberbia, que no sea mentirosa, que no sea manipuladora, que no sea falsa, que no sea hipócrita, que ese hombre no sea manipulador, que ese hombre no me engañe, que ese hombre no me diga mentiras, que ese hombre no sea borracho. Y oramos en nuestras emociones, oramos en nuestro orgullo, oramos en nuestra prepotencia. Le pedimos a Dios como si Él fuera el mensajero, como que Él tiene que cambiarme esta persona porque es que yo veo esto y esto y esto y no veo que cambie, veo que está peor. Y muchas veces no cambia es por nuestras actitudes. Muchas veces no cambia porque muchas veces pedimos es como nos conviene. Y por eso no obtenemos lo que pedimos, porque no sabemos pedir. Es entrar en la oración y pedirle primeramente al Espíritu Santo cómo orar. Por eso aquí el apóstol Pablo nos dice orar unos por otros. Pero ¿cómo debemos orar? Pedirle dirección al Espíritu Santo. ¿Quién nos conoce más que el Espíritu de Dios a usted y a mí? Y Él puede revelarnos cómo podemos orar por esa persona. Pero vuelvo y le repito, no orar como yo veo, como yo creo, como yo siento, como yo veo a esta persona y voy a orar por esto y por eso. No, ¿cómo debemos orar y cómo debería orar el Espíritu Santo en esa persona y cómo me debe dar claridad para saber cómo orar y cómo pedir por esa persona? Porque aquí el apóstol Pablo nos dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Aquí no dice en la carne, aquí no dice en sus emociones, aquí no dice en su orgullo, aquí no dice en su carácter, aquí no dice en sus palabras, aquí no dice en su voluntad. Dice velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, aquí no me habla que yo debo orar cada 8 días cuando voy a la iglesia. Aquí no me dice que debo orar cuando me acuerdo. Aquí no me dice que debo orar cuando estoy de ánimo. Dice orando en todo tiempo, en el tiempo que usted tiene en intimidad con Dios, que ese tiempo lo debemos tener antes de empezar el día, antes de empezar nuestras labores. Debo yo tener ese tiempo de intimidad con Dios en la oración y la dirección del Espíritu Santo. Y ese tiempo también lo debo dedicar con tiempo de lectura y meditación de la palabra, que me habla Dios acorde a la oración y que me responde en la palabra. Y con todo, por todos los santos, o sea, por las personas que el Señor nos coloca a usted y a mí orar. Y es pedir que sea el Señor tomando el control por esa persona, que sea el Señor transformándola y llevándola a un cambio radical y profundo desde el corazón para que pueda esa persona entrar en cambio y transformación en Cristo Jesús, no en cambio y transformación en usted y en mí, ya que el Señor nos lleva a que la oración es uno de los ejercicios principales de la fe, que en muchos casos se ha dejado de practicar y por lo mismo hay tanta frialdad, esterilidad y debilidad cristiana en muchos cristianos que los vemos que toman decisiones en sus emociones. ¿Usted ora? Sí, yo oro todo el tiempo. ¿Usted leyó la palabra? Sí, yo leo la palabra. Pero los hechos y las acciones que vemos en muchas personas dejan ver todo lo opuesto. ¿Pero por qué? Porque hay veces oran en su humanidad. Piden en su voluntad, leen la palabra, lo que les conviene leer y toman lo que creen que les sirve. Ahí no está el Espíritu de Dios, ahí está su voluntad. Orar unos por otros nos mantienen en comunión con Dios y con el pueblo de Dios. Y es por eso que el orar es un acto de fe, pero también es un acto de amor, ya que usted y yo debemos de orar por nuestros hermanos en la fe. Incluso también debemos orar por nuestros enemigos, ya que el mismo Señor Jesús nos lo habló y nos lo dijo, que usted y yo debemos orar por nuestros enemigos, no maldecirlos, no murmurar ni criticar contra ellos, ya que es importante en el propósito de estar en constante petición por el bien de nuestro semejante. Cuando no intercedemos por los demás, estamos siendo negligentes en la búsqueda del bien, ya que la palabra de Dios nos pide hacer siempre el bien y no el mal. Y usted y yo
debemos presentarnos delante del Señor y ser personas responsables para orar, porque siempre habrá motivos para orar y orar muchas veces sin cesar, con ese clamor, esa intercesión, esa súplica delante del Señor en todo momento y en todo lugar, orar y pedirle al Señor. Y es para permanecer siempre velando, porque siempre habrá necesitados entre nosotros, ya sea en nuestro círculo más cercano, nuestra familia, o también en nuestros discípulos, liderazgo, o alguien que esté pasando una necesidad, o alguien que nos pida una oración en cómo también orar por esa persona, pero también cómo orientarla de cómo también puede orar esa persona, porque también puede ser escuchada por Dios. Ya que hoy es un buen momento para que usted y yo nos determinemos en un tiempo preciso y tener motivos específicos y así comenzar a orar. Y orar incansablemente por todos los santos, orar por cada persona que el Señor nos coloca, porque hay veces oramos y voy a orar por esta persona, y oramos es por lo que usted y yo creemos, pero no es la oración la que se está haciendo acorde a lo que nos pide la palabra. La oración en que usted y yo nos movemos en nuestras emociones. Por eso ahí no lo habla la Biblia en el libro de Santiago 5, verso 16. Y dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, ya que hay muchos que están enfermos y es precisamente porque guardan rencor, odio, ira, pelea por otra persona que le hizo daño, o porque habló mal, o porque lo miró mal, o porque no le ayudó, o porque no le colaboró. Bueno, muchas cosas que suceden en el entorno y precisamente esta persona está enferma. Y es precisamente lo que nos dice el apóstol Santiago. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Cuando nos confesamos unos a otros no quiere decir que usted y yo estamos entrando en humillación delante de la otra persona. Por el contrario, estamos entrando en un proceso de humillación delante de Dios, y es poder confesarnos unos con otros, pero también orar unos por otros para que sean sanados, porque como lo dice aquí el apóstol Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho, pero la oración eficaz del justo puede mucho es esa persona que no hay argumentos delante del Señor, esa persona que no es soberbia, que no es arrogante, que no es prepotente, no es mentirosa, no es manipuladora, no es orgullosa. Esa persona humilde y transparente delante del Señor. Esa es la oración del justo que puede mucho, en el cual usted y yo entramos con un corazón transparente delante del Señor para que Él escuche nuestras peticiones y pedirle cómo debo orar, cómo debo hablar con esa persona de pronto que me hizo daño o que yo le hice daño a esa persona, para poder confesar los pecados, poder confesar vuestras ofensas unos a otros y poder llevar a esa libertad en el Espíritu de Dios. Y es ahí donde el Señor nos quiere llevar a usted y a mí a obrar y actuar acorde a lo que nos enseña la palabra, como es la oración. Y esa oración, como lo es el tema, orar unos por otros. Y es orar unos por otros, pero no a cómo yo me guío en la palabra, no cómo me guío en mis emociones, sino como nos dice la palabra que usted y yo debemos orar. Debemos obrar y actuar acorde a como Él nos enseña. ¿Qué situación, qué circunstancia está viviendo usted en la cual de pronto sus oraciones no están siendo escuchadas? O de pronto usted lleva muchos años orando siempre por lo mismo y no va respuesta. ¿Por qué? Porque siempre hace lo que quiere, porque siempre toma sus propias decisiones, porque no acepta consejos, porque no acata la dirección del Señor, porque cree que como usted está obrando está haciéndolo bien, porque yo oro, porque yo leo la palabra y a mí nadie me puede decir nada, y es que como yo lo estoy haciendo está bien. Entonces muchas veces no permitimos que sea el Señor obrando, y si viene alguien y nos dice algo de parte de Dios, no lo recibimos porque estamos sumergidos en nuestra propia conciencia, en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia voluntad, y ahí no está el Espíritu de Dios, ahí está nuestro orgullo. Por eso, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchas personas. ¿Cuántas personas oraron por usted para que usted conociera de Cristo? ¿Cuántas personas Dios usó para llevarlo a usted a un cambio? ¿Cuántas personas Dios permitió orar por esa situación que usted estaba pasando? Pero somos tan desagradecidos que no nos acordamos siquiera primeramente de darle gracias a Dios, y mucho menos de llamar o mandar un mensaje y decirle a esa persona: gracias por sus oraciones, gracias porque yo estuve en su corazón, estuve en sus pensamientos, estuve en sus oraciones, y por esto salí de ese percance, esa situación. Por esto la palabra es orar unos por otros. Y ese orar unos por otros es primeramente direccionado por el Espíritu Santo, para que primeramente en mi corazón haya paz y pueda haber paz en la otra persona y podamos ver la respuesta de Dios a través del Espíritu Santo. Amén.